Bueno, buenas noches a todos. Compartir en grupo, dice ahí, no sé qué pareció. Etiquetar amigos. Buenas noches, ahí tenemos un conectado. Buenas noches, Janina. Buenas noches, Ile. Sí, en breve vamos a dar unos minutitos para que se estén conectando. Sí, y en breve nos va a llegar una solicitud para que se una al vivo nuestro invitado de honor hoy, una persona que ha bendecido mucho nuestras vidas con la palabra, que nos ha compartido en el último congreso de Casa de Paz Argentina. Vos presta atención ahí. Así que estamos atentos, estamos muy atentos. ¿Cómo está la iglesia? La amada iglesia de Argentina. Y se van conectando, Ile, Ariel, Alba Navarro está conectada desde Uruguay. Gloria a Dios, ahí nos llegó la solicitud. Aprobar. Vamos a ver cómo se da esto. Está el apóstol Liber también ahí ya conectado, el padre de la casa, para supervisar que no hagamos lío. Bueno, ahí está, estamos trabajando en que se conecte, apóstol Cristian. Así que conectando, ahí está. Ahí estaríamos, mirá. A ver. Ahí está, muy bien. Muy bien. Buenas noches, buenas noches. ¿Puede escucharme ahí usted, apóstol? Ahora sí. ¿Todo Ahora, bien? ¿Todo ahora bien? lo estoy Ustedes me viendo están y lo viendo, estoy ¿no? escuchando. Primero lo veía, pero no lo escuchaba. ¿Cómo está, apóstol? Buenas noches. Ajá. Qué bueno verte, Gonzalo. Un Lo mismo abrazo. decimos. Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bendecidos. Me estoy viendo el chascón Acomódese y ahí, acomódese. Vio que esta cosa de las cámaras nos ha puesto un poco vanidoso. aquí está mi hijo haciendo el trabajo. Sí, qué lindo. Terriblemente. ¿Sabe qué, apóstol? Estamos felices y cuando digo felices, hablo de parte de todo Casa de Paz Internacional, eh, eh, de tenerle aquí con nosotros. Su vida nos ha bendecido mucho en el Congreso de Casa de Paz Argentina a nivel internacional y estamos felices de que haya aceptado nuestra invitación para poder compartirnos una palabra que seguramente nos impulsará, sabiendo sobre todo que, como dice la palabra, que debemos de aprovechar bien el tiempo porque los días son malos, sobre todo en este tiempo. Claro, el privilegio grande que tengo comunicarme con ustedes y así a la distancia darle un abrazo, una bendición. Tengo tremendos recuerdos de ustedes, del amor que me brindaron cuando estuve allá. Y estamos esperando que esto pase y tenemos Amén, ya sí. fecha para que nos juntemos de nuevo. Pero en Dios que todo se despeje y Dios nos permita estar juntos de nuevo. Muchas gracias Esperamos por la lo mismo que usted, invitación. que todo esto pase. Realmente a veces uno se despierta a la mañana y piensa que es un mal sueño que hemos tenido, todo esto que está sucediendo, Mm. pero también entendemos que la palabra también nos ha estado llevando a este tiempo, ¿no? Porque hemos sido un poco cabeza dura en muchas cosas y Mm. si bien el Señor ha querido llevarnos nuevamente Claro. al origen, la iglesia le ha costado mucho volver al origen y hoy estamos un poco forzados. Yo no digo que esto lo provocó el Señor, pero sin duda que el Señor le sacará el mejor de los provechos. Ajá, ajá. Así es. Claro, yo creo que Dios saca cosas muy buenas de estas situaciones y que la iglesia está siendo empoderada,
y tenemos que usar muy bien el tiempo, como decías tú, para que se nos revele y se nos asienten cosas que Dios quiere que entendamos, que agilice el proceso, que lleguemos, como dice Pablo, a crecer en todo, a la perfección, a tener una palabra, eh, la palabra de justicia, la palabra de madurez. Y qué bueno que me invitaste para hablar de eso, porque creo que los que van a escuchar va a hacer que nos movamos en un nuevo nivel de fe y entendimiento con relación Yo lo al estoy plan de escuchando Dios. perfecto, ¿Se con está un escuchando poquito de bien, no es delay, cierto? pero lo escucho perfecto, perfecto. Eh, Ujú. sabe que el otro, ayer creo que fue, si no me equivoco, estuve escuchándolo en un tiempo que tuvo de palabra y oración, puede ser, con, de parte de Chávez, puede ser, Ajá. o no sé si era, pero no importa, estaba usted, sí, estaba Era usted una red de compartiendo un tiempo pastores que me invitaron. de palabra y oración y exhortándonos poco menos a estar atentos por el tiempo que estamos viviendo y quedé así como, pucha, digo, vino una exhortación de que verdaderamente lo que hemos estado, dijo usted en un momento, lo que hemos estado predicando está pronto a llegar. Y me quedé muy expectante, muy alegre, obviamente, por Mm. verle y todo, pero ¿qué es esto que está impartiendo esta red de pastores? Sí, fui invitado, fíjate, por una red de pastores que tuvieron la iniciativa de moverse en el plano de la oración y del ayuno. Hay una diversidad de pastores, todos tienen una línea un poco diferente. Por supuesto, yo le decía a mi esposa, no voy a renunciar a lo que Dios nos ha revelado con relación a la Mm. gracia. Ese es nuestro tema, somos monotemáticos. Cristo es la centralidad de todo y, y fui invitado y son más de 100 ministerios los que se unen. Hoy día creo que está predicando alguien en Estados Unidos, enlazan, y yo tuve el privilegio de ser invitado y como te digo me sentí. Lo hemos perdido. Eh, ¿Me escucha usted, apóstol? Todo de nuevo. Algo pasó, ¿Me está Gonzalo. escuchando usted? Porque le perdí el audio suyo. A ver. Ahora sí. Sí, espera, a Sí, ver, ahora voy a sí ver tengo si está mejor, bien. mejor audio, ¿Está menos bien? visión suya, pero mejor audio. Mejor. Ya, mejor, pues. Bueno, yo, Porque exacto. En esta así lo que noche, vale es la junto palabra. con la iglesia acá de Argentina y de Uruguay, está también la iglesia en Bolivia, hay gente de Paraguay también conectado, mirando en esta noche. ¿Sí? Le invité al apóstol y quería formularle una pregunta que verdaderamente hace unos días hemos estado charlando con algunos pastores y ha traído un poco de conflicto, como usted dice, con diferentes denominaciones. Y me gustaría que usted, que aparte de ser pastor y apóstol, es un maestro en la palabra, pudiera compartirnos un poquito sobre la ley, ¿sí? ¿Y qué dice acá? Y la finalidad de la ley. Pues mi hija me escribió algo acá y no le entiendo la letra. Sobre la ley y la finalidad Ajá. de la porque se ha llegado a interpretar bastante mal el tema del fin de la ley y la finalidad de la ley. No sé si es Sí. a ti o a mí, pero algo pasa con la señal. Ahora yo lo tengo bien, lo estoy escuchando bien. Voy a ver si. A ver, espera, déjame ver si puedo cambiarme a la señal de. Hola, hola. Está ahí. Sí, sí, lo veo, lo veo. ¿Se ve? ¿Se ve?
bueno, Dios quiera que no falle la señal. Yo no sé si de la mía o de allá, pero algo está pasando. Yo estoy con mi hijo al lado, que es que me ayuda. Parece que la señal de acá está un poco débil. Si me pone la señal del celular Sí, 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 para que se sí. mantenga. Le Dame pedimos un a todos los segundo, que están del Gonzalo, por otro lado favor. que tengan un poquito de paciencia para que, porque la palabra merece ser escuchada de la mejor manera. Bueno, ahí lo hemos perdido, pero seguramente en breve lo recuperaremos. Estate atenta ahí, Luli, por favor. Aprovechen todos los que están ahí conectados, aprovechen el tiempo para buscar apuntes, para hacer apuntes, ¿sí? Eh, debemos aprovechar bien esto que se nos va a estar impartiendo. Ahí estamos conectando de nuevo con el apóstol, que está buscando una mejor señal para poder impartirnos la palabra hoy. Ahí está. Ya, Hola, ahí hice hola. otra conexión. Dios quiera que nos mantengamos conectados. Le pedimos a todos los que están... Bien. Le comentaba, apóstol, y no sé si llegó Sí, a escuchar la algo de lo temática. que de la Ujú. consulta, de la temática del tema que nos gustaría que nos pueda estar enseñando e impartiendo hoy como maestro en la palabra, ¿sí? Que era la ley, la finalidad de la ley, ¿sí? Y tengo 3 puntitos que no sé si quiere Por que se los favor, suelte a ahora ver, o se los... así me ajusto a lo que Sí, ustedes me dan. que es estar bajo la ley como punto 1, la obediencia a la ley como punto 2 y las obras de la ley como punto Ajá. 3. Nos gustaría que pudiera estar desarrollando la palabra desde Ok, esta temática. entonces vamos a comenzar Todo poniendo un suyo, fundamento apóstol. sobre el tema de la ley como algo que Dios estableció, y este principio es muy importante porque la ley es eterna. La ley no ha sido detenida en su espíritu. Todo lo que Dios crea es eterno. Eh, y en este caso, la ley nos revela el carácter de Dios. La ley es la fotocopia o la fotografía de lo que es Dios internamente. Así que cuando uno lee, por ejemplo, Éxodo, capítulo 20, donde habla de los 10 mandamientos, cada uno de esos mandamientos son una manifestación del carácter de Dios. Lo primero que dice, por ejemplo, no tendrás dioses ajenos, no te harás imagen, y cada una de las cosas que salen allí, no tomarás el nombre del Señor en vano, no tendrás, acuérdate del día de reposo. Uno piensa, el día de reposo ya no existe como tal, porque no se habló de un día, sino del carácter del Señor. El reposo hoy día ya no es un día, es una persona. O sea, todas las cosas que se establecieron en la ley están vigentes hoy día, solamente que cambiaron de lugar, desde tablas de piedra a estar escritas en el espíritu, en el corazón. El autor de los mandamientos ahora vive en nosotros, y cada no cometerás adulterio, no dirás falso testimonio, hoy día es una expresión en nosotros del carácter de Dios. Así que tú lees en Éxodo capítulo 12, Éxodo 20, los 10 mandamientos, y tienes que irte un capítulo más atrás para entender cómo está de vigente estas leyes. Dice Éxodo capítulo 19, verso 4 al 6, dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues,
Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdote y gente santa. Entonces, capítulo 19, en la antesala de los 10 mandamientos, está diciendo que el Señor hará que los mandamientos se cumplan, porque Él los trajo a sí mismo. Yo os he traído a mí, no a un monte para darle los mandamientos, sino a su persona para que esos mandamientos tengan la sustancia y puedan ser cumplidos. Entonces, los mandamientos no son para complicarnos la vida, los mandamientos son para expresar el carácter de Dios. Si quieres saber cómo es Dios, si quieres saber lo que piensa Dios, si quieres saber el carácter de Dios, entonces la ley constituye esos mandamientos. Y esto es muy importante porque si fueran anulados la ley, estaríamos anulando el carácter de Dios. No debemos confundirnos entonces, porque algunos dicen, la ley en cierta manera ya no está vigente. Es verdad que no está vigente en la letra, pero está vigente en el espíritu. Mira lo que dice Primera de Juan. Yo quiero poner una base y después explicar todo cada uno de esos puntos que tú me consultas. Primera de Juan, capítulo 2, verso 3 al 6, dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces, Juan está diciendo que los mandamientos hoy están vigentes, solamente que esos mandamientos nos hacen vivir internamente en la voluntad de Dios. Es el amor, la ley del amor, la que se está manifestando a través de nosotros. Entonces, tenemos que entender que la ley es eterna. Incluso antes de estar escrita en las tablas, Dios ya tenía ley, por lo tanto, juzgaba a la gente sin una ley escrita. Por ejemplo, ¿por qué ley juzgó Dios a Adán? ¿Por qué ley lo sacó del huerto? No había nada escrito, pero el carácter de Dios se manifestó. Incluso mucho antes de Adán, a Luzbel, cuando se reveló en la eternidad pasada, Dios también lo juzgó a él. ¿Por qué ley nos juzga a nosotros? Ya no por la ley escrita en tablas, sino por una ley que en esencia es su carácter manifestado en nosotros. Es verdad que la ley fue escrita por Moisés, pero mucho antes de la ley escrita había una ley oral, la ley que Dios declaraba al hombre en su carácter. Por ejemplo, ¿por qué ley se rigió Abel para ofrecer un sacrificio a Dios? ¿Cómo supo él? Seguramente pasó de sus padres, ¿no? De Adán y Eva, que le contaron que ese día que ellos fueron expulsados del huerto, Dios sacrificó un animal inocente y los cubrió a ellos con las pieles, y eso lo fueron trasladando de boca en boca y llegó al oído de Abel, y el día en que ofrecieron ofrendas, Caín trajo algo de la tierra y Abel, el peor negociante que ha existido era Abel, porque la gente no comía carne en ese día. Era como dedicarse ahora a los cassettes. Nadie compra. ¿Por qué entonces tenía Abel ovejas? Simplemente para ofrecérselas a Dios. Él supo ese tipo de ley a través de una transmisión oral. Génesis capítulo 26, verso 5 dice, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Siempre hemos dicho que Abraham vivió fuera de la ley. Aquí nos está diciendo que él vivió por los mandamientos, por los estatutos y por las leyes. ¿Qué leyes? No la ley escrita, pero sí por la ley del carácter de Dios que escuchó su voz. Entonces, ley y carácter de Dios son una sola cosa.
tenemos que entender eso, que ahora no hay un mandamiento exterior que nos rija, pero tenemos los preceptos del Señor escritos en nuestro corazón. Romanos capítulo 7, yo sé que va a ser un estudio, así que fluyamos en esto del estudio, ¿te parece? Si están escribiendo, me parece que Sí, sí. sí, perfecto. Romanos, Sí, yo estoy muy tomando bien. apuntes. Romanos 7:14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual. O sea, la ley es espiritual porque proviene, perdón, de un Dios que es espíritu. La ley es espiritual, no tiene que ver con algo concretamente escrito. El problema, dice Pablo, que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. El problema no es la ley, sino que nosotros no homologamos con esa ley, vivimos con otro ámbito en la carne y no podemos cumplir. Después Romanos dice que lo que era imposible para la carne, porque no estamos habilitados para vivir en la ley de Dios. Dios envió al Señor en semejanza de carne para condenar al pecado en la carne. Ahora, Romanos capítulo 3, verso 29 dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, mira esta pregunta en el verso 31, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, o sea, lo deja categórico, sino que confirmamos la ley. Eso quiere decir que hoy día la gracia no nos da licencia, como diciendo, ya no estamos bajo la ley, vamos a hacer lo que se nos dé la gana. El no adulterarás, el no dirás falso testimonio, el no codiciará a la mujer de tu prójimo. Y todavía más elevado está el nivel de santidad porque hoy el Señor mora en nosotros y nos rige interiormente. Todo eso está vigente. La misma ley eterna ahora está escrita en nosotros. Yo escuchaba al apóstol Lucas, de aquí estoy sacando algunos principios y después quiero exponer algo sobre Gálatas, sobre las tres posiciones que tenemos frente a la ley. Las tres posiciones del cristiano frente a la ley. Y esto responde un poco a las preguntas que tú me hacías. Tres posiciones. Primero, ¿qué es estar bajo la ley? ¿Qué es estar bajo la ley? Estar bajo la ley significa haber violentado, haber infringido un principio de la ley de Dios, lo que inmediatamente nos somete a castigo, a juicio. Por ejemplo, una persona violenta un principio de la ley natural, se pasó un semáforo en rojo. Eso no pasa en Argentina. No. No, Se pasó un semáforo en rojo y lo vio un policía. El policía tendría que inmediatamente ponerlo bajo la ley natural. Entonces, todas las personas que están bajo la ley están confinados a pagar bajo esa ley. La gente que está en la cárcel ahora, en mi país o en cualquier otro, es porque están bajo la ley. Y aquí aparecen varios principios. Romanos, capítulo 2, verso 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, nota el principio, bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Entonces, estar bajo la ley es estar bajo el castigo de haber infringido los principios de Dios. Romanos capítulo 6, verso 14 y 15, Romanos 6, 14 y 15 dice, porque el pecado, esta es una buena noticia, no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Aquí cambia el bajo la ley, y ahora estamos bajo la gracia. Sin embargo, el verso 15 dice, ¿qué pues?
¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Nuevamente dice, en ninguna manera. La ley sigue existiendo y el Señor nos sacó de los justos castigos que merecíamos al haber violentado los principios de Dios. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. La ley sigue existiendo, solamente que el Señor nos rescató de estar bajo la ley. Esto es importante, porque Dios no nos redimió del diablo, porque el diablo nunca fue dueño de nosotros. No nos redimió del mundo. Lo que nos redimió, dice Gálatas, es de la maldición de la ley. ¿Ves tú? Porque la ley tenía toda la razón en castigarnos, en juzgarnos. Ahora el Señor, a cambio de eso, nos rescató, nos redimió de la maldición de la ley, siendo hecho por nosotros maldición. Gálatas capítulo 3, verso 23. Fíjate lo que dice, esto de estar bajo la ley. Gálatas 3, 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. ¿Qué significa confinados? Encerrados. Estamos presos. Estamos en una celda, bajo la condenación de las justas demandas de Dios. Estamos bajo la ley en ese tiempo. Hoy día estamos bajo la gracia. Esto es maravilloso. Significa que el Señor Glorioso. nos quitó del dominio de la ley, pero la ley sigue existiendo. ¿Ves tú? Esto es lo que dice también Gálatas capítulo 4, verso 4 y 5. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. O sea, Jesús nació bajo la ley para redimir a los que estaban bajo la ley. Dios te sacó de debajo del castigo de la ley porque Él la cumplió. Dijo el Señor que no vino a abrogar la ley, sino vino a cumplirla. Por lo tanto, el diablo cayó en una verdadera trampa. Si la paga del pecado era muerte por estar bajo la ley, el enemigo llevó a Cristo en la cruz y castigó al inocente. Por lo tanto, el Señor llevó la condenación de todos nosotros. Por lo tanto, ahora el castigo cayó sobre él, de los que estaban bajo la ley, para que nosotros vivamos bajo la gracia. Y esto es maravilloso, declarar que fui sacado debajo de la ley, porque el Señor estuvo bajo la ley en mi lugar y recibió el castigo de estar bajo la ley y haber quebrantado, sin haber quebrantado él. Como dice también la Biblia en Corintios, que el justo por los injustos, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que hoy día Dios nos saca del castigo de estar bajo la ley para ponernos bajo la gracia. Nota lo que dice de nuevo, Gálatas capítulo 5, verso 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. No estáis bajo la ley. Esa es la primera posición de nosotros como cristianos frente a la ley. Estar bajo la ley. Y Gálatas dice categóricamente que si somos guiados por el Espíritu, ya no estamos bajo la ley. No nos sometemos por el miedo al castigo de la ley, sino que lo que antes la ley obligaba, el Espíritu ahora lo inspira. Nace, porque es una ley también, la ley del Espíritu de vida. Lo vamos a ver en el último punto. Claro. Romanos capítulo 3, verso 19, para terminar con este tema de estar bajo la ley. Dice, Romanos 3, 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Finalmente, estar bajo la ley es estar bajo juicio. Entonces, muy importante entender esto. La ley es eterna.
porque revela el carácter de Dios. La ley sigue vigente, solamente que ya no está escrita en una tabla de piedra. Y hoy día estamos bajo el régimen del Espíritu, que es el mismo carácter de Dios, solamente que ahora Él hace las cosas que nosotros no podemos hacer por nuestra fuerza. En Romanos capítulo 7, el apóstol Pablo da una ilustración extraordinaria, se la escuché también al apóstol describiéndola, de un matrimonio que describe a una esposa casada con la ley, como estábamos todos nosotros, y describe la ley como un marido severo, abusivo, que ordena a su mujer a hacer todas las cosas. Esto no deben imitar los hermanos, es solo un ejemplo. Pero el marido... Pero, Estaba bueno el tema hasta que hablé de esto. Imagínate, claro, la ley ordenando que se hagan todas las cosas, limpiando, barriendo a la pobre mujer ahí, sometida, no por amor, sino por miedo, hasta que conoce a un hombre mucho más tierno, cariñoso, amoroso. Es solo una ilustración, ¿eh? Y Pablo se atreve a darla. Y esta mujer, casada en la ley, conoce a otro hombre tierno, amoroso, además multimillonario, y, y queda como enganchado con él, solamente que dice, no hay ninguna posibilidad de ser libre de mi primer esposo. La única posibilidad sería que él muriera. A lo mejor hasta ahora para que muera. ¿No? Te lo llevo o te lo mando, como dice por ahí. Pero el primer marido sí, no puede morir. ¿Sabes por qué? Porque es la ley y es eterna. Nunca va a morir. Goza de buena salud y es vigorosa. Así que la única posibilidad para casarse con el marido amoroso, que es una figura de Cristo, es que ella muera, ¿m? Y resucite y se case con el marido, que es Cristo. Y eso es lo que pasó con nosotros. La ley no murió nunca. Los que morimos fuimos nosotros a la ley. Morimos con Cristo, fuimos sepultados con Cristo y resucitamos con Cristo. Y Pablo dice que nosotros hemos muerto a la ley para ser de otro, del que resucitó de los muertos, para que llevemos fruto para Dios. Así que esto es maravilloso. La ley sigue vigente, solo que nosotros morimos para la ley para ser de Cristo y que Cristo hoy día manifieste su carácter. Y no te digo que este marido dejó la exigencia, no, es más exigente, solo que él hace el trabajo a través de nosotros. Entonces, para que quede claro el primer principio, ¿qué es estar bajo la ley? Estar bajo la ley es estar bajo las justas demandas de Dios, la condenación, la sentencia, porque todos nosotros, dice Pablo en Efesios, estamos muertos en delitos, o sea, éramos literalmente delincuentes en cuanto a la ley de Dios, violamos todos los preceptos de Dios y estamos bajo la condenación de Dios. Pero vino la gracia y nos sacó de estar bajo la ley y hoy día estamos bajo la gracia, bajo el régimen del Espíritu. Eso es estar bajo la ley, bajo condenación. Ahora, un segundo principio. ¿Qué es las obras de la ley? Obras de la ley. Estas son otras cosas, ¿ves? Esto aquí es donde se confunden muchos cristianos. Y aquí es donde comienza a hacer su trabajo la ley. ¿Para qué fue creada? Fue creada para que nos veamos completamente incapacitados, ineptos. No podemos cumplir la ley. Y desear cumplir las obras de la ley en nuestra fuerza está muerto antes de intentarlo. Romanos capítulo 3, verso 28. Hablamos de estar bajo la ley, ahora hablamos de querer hacer las obras de la ley. Romanos 3, 28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Qué son las obras de la ley? Es cualquier intento
intento de querer cumplir con nuestras fuerzas naturales, con nuestras capacidades, lo que la ley justa de Dios demanda. Cada vez que te haces un tipo juramento interno, yo voy a cumplir lo que Dios dice, aquí aparece lo que sale en Romanos capítulo 7, las 3 leyes que están en el hombre natural de Romanos capítulo 7. La primera es la ley externa, los mandamientos de Dios que están fuera de nosotros. Pablo dice, yo leo allí, en esa ley externa que está fuera de mí, no codiciarás. Inmediatamente se levanta una ley interior, que es la ley del bien, que dice, yo voy a cumplir esa ley externa que dice no codiciarás. Y simultáneamente aparece otra ley, la ley del pecado, que me lleva cautivo y que me vence, y termina diciendo, esto es para el hombre natural, el hombre que quiso con todas sus fuerzas cumplir con las justas demandas de la ley, termina de rodillas diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Y ese es el trabajo de la ley, que algún día te caigas de bruces y que digas, para mí es imposible. Eso es música para los oídos de Dios. Porque la ley fue creada justamente, dice Gálatas después, que la ley todo lo encerró bajo pecado. La idea es que nos llevemos una decepción de nosotros mismos. Cualquier tipo de pretensión de querer cumplir la ley nos llevará al fracaso. Es imposible. Para cumplir la ley de Dios tendrías que ser otro Dios. Están escritas para que Dios misma las cumpla. Vamos a leerlo en Gálatas capítulo 2, verso 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie. Si llegases a cumplir todas las obras de la ley, dice acá, incluso quedas corto. Si llegas a tener una justicia natural, todavía hay un abismo entre tu justicia terrenal y la justicia de Dios que no se puede reconciliar. No hay ninguna posibilidad de que tú y yo queramos cumplir la ley de Dios en nuestras fuerzas naturales. Gálatas capítulo 3, esto lo voy a desarrollar un poquito más, capítulo 3, verso 1, en adelante, dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? El verso 10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Entonces, escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Luego tenemos pasaje en Romanos 3:27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Ya Pablo está diciendo que no es importante el celo, la autodisciplina, el empeño que le pongamos para cumplir la ley, las obras de la ley, nuestras capacidades naturales no son compatibles con las demandas justas de la ley. Aparece aquí el ejemplo de los judíos, de los israelitas.
Romanos capítulo 9, verso 30 en adelante. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ellas no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito. Aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. O sea, Pablo está diciendo, yo doy testimonio que los israelitas son celosos, son capaces de cruzar un océano para ser un prosélito, un discípulo, son mejores en cuanto a celo, diezman de todo, oran fervientemente, en realidad hasta son mejores que nosotros los cristianos, pero sin una revelación de la justicia de Dios, ignoraron la justicia y quisieron establecer la suya por medio de obras de justicia, y eso ha hecho que ellos tropiecen. Esta justicia que ellos querían, yo lo predicaba hace algún tiempo atrás sobre las tres justicias que podemos llegar a tener en la Biblia. Job, por ejemplo, Dios lo trata como un hombre justo, mucho antes de la ley. Tú sabes que Job se escribió, es el primer libro escrito en la Biblia, es el primer libro y el más antiguo. La Biblia no está escrita así en Sí. correlativo a los tiempos. Y Dios lo trata a él como justo, es decir, es justo, varón justo, mucho antes de la ley, pero la justicia que él quiso lograr, Dios la derribó porque la intentó hacer en su fuerza. O sea, si uno quiere ser justo con su fuerza, la única intención de Dios es llevarte a que tú reconozcas que tus capacidades no puedes. Dios lo derribó. Uno puede decir, pero ¿por qué Dios trató de esa manera a Job? Bueno, justamente porque tenía una arrogancia, porque logró ser justo con sus fuerzas naturales, pero fue arrogante en otras áreas de su vida. Dice que él hacía sacrificios todos los días por sus hijos, pero él nunca se incluyó en esos sacrificios porque él decía, quizás mis hijos han pecado, yo no, y fue arrogante. Dios lo comparó con un monstruo, con Behemoth, con Leviatán. Finalmente lo rompió en pedazos y al final se demoró 42 capítulos el Señor para que él llegara a decir, me humillo ante ti, me arrepiento. Finalmente eso fue lo que Dios quería escuchar para restituirlo. Así que Job es el hombre justo sin ley. Pablo es un modelo de hombre justo con la ley. Dice Filipenses capítulo 3, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Antes de esto dice, todo lo demás es basura. La única justicia que vale es la justicia que se recibe por fe en Jesucristo. Y nosotros, finalmente, que somos justos por la fe, y esto no es de nosotros, sino es un don, es un regalo de Dios. Entonces tenemos tres cosas, o sea, dos cosas hasta acá. Estar bajo la ley, que es estar bajo las demandas justas de Dios y confinados, como dice Gálatas, presos de la ley, esperando el juicio. Dios nos libró de eso. Dios nos redimió de la ley, hecho por nosotros maldición. Segundo, las obras de la ley, es decir, querer hacerlas con nuestras fuerzas naturales. Y tercero, la obediencia a la ley. Esta es la última posición que tenemos nosotros como hijos de Dios frente a la ley. La obediencia a la ley. Y esto quiere decir que sí, la ley está vigente, solamente que ahora nace desde nuestro espíritu, desde la vida del Señor. Se nos dio la vida justa del Señor para que Él se exprese a través de nosotros. Romanos capítulo 8 está saturado de esa ley de vida.
Romanos 8, del 1 al 5. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil para la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa de pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Amén. Entonces, qué maravilloso es que ahora se puede cumplir en nosotros la justicia de la ley, porque ya no andamos conforme a la carne, dice el verso 4, sino conforme al Espíritu. Que la única posibilidad de que la ley se exprese en nosotros es conforme a la ley del Espíritu de vida. Nota que es una ley, tanto la ley del pecado es una ley como la ley de la vida, del Espíritu de vida es una ley. ¿Qué quiere decir? Que opera sin nuestro consentimiento. La ley existe antes que tú nazcas y va a seguir existiendo cuando tú te mueras y opera sin que tú tengas que hacer ninguna fuerza para que se cumpla. O sea, estamos parados acá, pegados al piso por causa de una ley y no cooperamos en nada, simplemente la reconocemos, está operando. De la misma manera, la ley del pecado operó por mucho tiempo en nosotros, la que hicimos someter. El apóstol Lucas siempre da el ejemplo de meter una pelota de playa en el agua y quisimos sostenerla por mucho tiempo, pero tarde o temprano nos cansamos y todo nuestro yo, nuestro ego, nuestra maldad, todo sale a la luz. La religión, dice, es como el bozal para el perro, el perro bulldog, el pitbull. El bozal simplemente lo somete, pero la naturaleza del pitbull sigue intacta. La religión nos retiene, pero por dentro no hace ningún cambio. En cambio, la ley del espíritu de vida nos transforma interiormente. Y la ley del espíritu de vida no es otra cosa, mejor dicho, no es algo, sino alguien operando en nosotros, que es Cristo mismo. Tú necesitas ser librado de una ley poderosa, que es la ley del pecado, por una ley más poderosa todavía, que es la ley del espíritu de vida. Y operan en nosotros, como te digo, espontáneamente. Mientras más nos llenamos del Señor, espontáneamente nuestra vida manifiesta a Cristo, como dice Gálatas 5, que el Espíritu Santo tiene esas manifestaciones, el fruto del Espíritu, y contra tales cosas no hay ley, no se necesita una ley que nos diga debes amar, debes perdonar. Espontáneamente, mientras la vida de Cristo esté en nosotros, se manifiesta en nosotros. Así que tenemos, en resumen, estar bajo la ley, las obras de la ley, y ahora estar a la obediencia de la ley, pero la ley interior de vida. No sé si hasta aquí estoy respondiendo algunas preguntas, Gonzalo, o si hay algunas preguntas. Sí, de una manera magistral. No veo preguntas. La gente está aprobando, los que están escribiendo ahí o comentando. O sea, cuando vaya para allá, todo lo que usted está compartiendo. Voy a comerme el asado. Vas a comer, ¿Cómo se llama? Vas a comer un asado bien cocinado. Con, ¿cómo se llama? La morcilla y todo lo demás. Total, estamos en la gracia. Con toda la chura. Eso. Sí, la verdad, apóstol, que trae mucha claridad y mucha luz, porque como usted dijo, se ha malinterpretado el tema de las obras de la ley con vivir a la obediencia de la ley.
como usted decía, la obediencia a la ley no tiene que ver con algo que yo pueda hacer, sino con que entienda que yo estoy introducido en Ujú. Cristo y Cristo en mí, y eso mismo me hace a mí caminar bajo Exacto. obediencia. Porque Él dice la palabra allí en Filipenses 2, 6 en adelante, que Él se hizo Mm. obediente. Y si yo estoy en Cristo, yo estoy en Es imposible, obediencia, no, claro. no claro, simplemente por esa consecuencia de que Él es obediente, ¿no? Y el hecho de estar, yo me acuerdo cuando Él resume los mandamientos en amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, y el amarás a tu prójimo como a ti mismo. Él resume los 10 mandamientos porque 5 son Ujú. dirigidos hacia el Padre y 5 hacia el prójimo, los resume de esas dos maneras, y no es que los está cortando, sino que con la manifestación del amor, que Ujú. es Dios mismo en nosotros, no hay manera de quebrantar todas las Exacto. otras, los otros puntos. Exacto, o sea, el Señor dijo, un mandamiento nuevo os doy. Y no era nuevo porque era antiguo, era del antiguo pacto. ¿Sabes por qué es nuevo? Porque ahora el origen de ese mandamiento no iba a estar en la tabla de piedra, sino en la fuente interior que es Cristo. Lo nuevo no es el mandamiento, lo nuevo es quién lo va a hacer. A través de nosotros lo va a hacer Cristo. Entonces eso es muy importante. Lo tremendo de esto es que Ezequiel 36, 26 creo que dice, ¿no? Cuando habla de que Él va a quitar nuestro corazón de Ujú. piedra, que va a poner un corazón de carne y un espíritu nuevo, un corazón nuevo y un Wow. espíritu nuevo, para que nosotros pudiéramos recibir esta gracia. Y lo tremendo de esto, o a lo que yo me quiero enfocar en realidad, es a derribar algunos paradigmas que hay con respecto a la ley y la gracia. Hay gente que ha creído que por vivir en la gracia puede hacer lo que quiera o vivir de la manera que quiera o abolir, ¿sí?, ciertos mandamientos que son los mandamientos de vida por el hecho de portar la vida de Él. No tengo cómo quebrantarlo, no tengo cómo romperlo, lo básico que todo el tiempo se está discutiendo y peleando, Claro, ¿no? la gracia nos rige todavía más severamente porque son los estándares de Dios. Eh, el Señor la vino a poner más difícil porque hizo que los mandamientos fueran imposibles de cumplir a menos que Él esté operando en nosotros. Así es que se puede, pero no en nuestra fuerza, ese es el tema. La gracia tiene mucha más restricción hoy día. Tú no puedes, no dice nada la Biblia sobre ir al cine, pero tú vas a saber interiormente, por la sabiduría de Cristo en ti, si las cosas que vas a ver te convienen o no. Todo me es Claro. lícito, pero no todo me conviene. ¿Cómo sabré que algo me conviene? Por la ley del espíritu de vida, porque el Señor me enseñará todas las cosas, porque la unción me enseñará todas las cosas. O como dice Colosenses, que la paz de Dios gobierne vuestros corazones. La palabra gobierna ahí significa un árbitro que te está señalando qué está bien y qué está mal. Entonces, cuando hay paz, a pesar de que puede haber muchos obstáculos, si hay paz, la paz es la firma, la aprobación. Si no hay paz, debemos regresar a, a la dependencia completa del Señor. Así que todo es interior. Él escribió sus leyes. Me gusta lo que citaste tú, porque yo haré que cumplan, yo haré que vivan, yo haré, todo lo hace el Señor y nosotros interiormente respondemos con obediencia. ¿Mm? Hoy hablaba con los chicos un poco y estábamos hablando justamente algo, un ejemplo parecido al que tú diste de hundir la pelota debajo Ujú. del agua, cuánto tiempo la íbamos a poder sostener. Y poníamos este ejemplo que hoy vemos a nivel mundial con lo que está sucediendo en Estados Ah, Unidos con respecto al odio ujú. racial, algo que quisieron tapar durante cientos Claro, de años, poniendo atletas negros, teniendo presidentes negros, leyes a favor de los negros, pero hoy le terminó mm, explotando en la cara algo que tienen escondido de raíz, que su nación está mm, fundamentada sobre la mm, esclavitud, sobre el maltrato y sobre muchas cosas que por más que trataron de taparla con sus fuerzas, hoy le terminó explotando en la claro. cara. Un país que era ejemplo para todo el mundo,
y digo mundo porque estoy hablando del sistema, ¿no? Hoy se encuentra en una crisis tremenda en donde salió todo el país a ser, parecen indios hoy, pasaron de ser primer mundo a los pasar a rudimentos. ser indios, porque, claro, porque quisieron hacer algo de una manera natural sin sacar el problema de raíz. Eso pasa ¿no? igual en la iglesia, ¿ves tú? Porque el maquillaje religioso, un énfasis a lo externo, pero nada interior, nunca ha hecho que la gente disfrute a Cristo, simplemente son mandamientos exteriores, cuán gravoso, cuán difícil, cuán pesado. Por eso Gálatas, me gusta Gálatas porque Pablo aborda el tema de la ley y de la gracia de una forma tremenda y severa. O sea, a los Gálatas le dice insensatos, como la palabra insensatos, tú sabes, sin sesos, insensatos, cómo no piensan, qué los fascinó. O sea, los judaizantes no es que estén anulando la gracia, simplemente decían, sí está bien la gracia, pero agréguenle un poquito de fuerza humana, de obediencia a la ley natural, y eso o es 100% ley o es 100% gracia. Y hablamos de gracia en cuanto a que Él viva. La gracia nunca ha sido una doctrina, es una persona viviente impartida a nosotros para que Él viva la palabra que nosotros no podemos. La gracia es todo lo que Dios es y que nosotros nunca podríamos ser. Entonces, me gusta mucho lo que Pablo encara a los Gálatas, que nos fascinó para no obedecer a la verdad. Y les da varios ejemplos. Ustedes recibieron el Espíritu por las obras de la ley, en realidad todo. ¿Qué pasa con nosotros? Que al principio todo lo recibimos por gracia y lo creemos, pero en el camino vamos añadiendo demasiada fuerza humana y Pablo dice finalmente que todos los que quieran depender de esas leyes están bajo maldición. Eso es terrible. ¿Sabes lo que es una maldición? No es que te quiten la casa, de que se rompa el auto, enfermedades o cosas graves. Maldición, según Romanos capítulo 9, Pablo dice, yo mismo, es fuerte lo que dice, quisiera ser sacado del libro de la vida, ser separado de Cristo, ser maldito, a cambio de que mis hermanos conozcan al Señor. Ser maldito es estar separado de todas las fuerzas sobrenaturales de Cristo, todas las gracias que Él... Eso sí que yo no me puedo imaginar vivir en una maldición tan grande como estar separado de la fuente de mi fuerza, de mi gozo, que es Cristo. Ser maldito es prescindir, creer y pensar que uno puede sin las fuerzas sobrenaturales del Señor. Así que lo que dice Gálatas es muy fuerte. Está muy fuerte porque a veces nosotros creemos o por ahí queremos ir a lo profundo y ver cosas así como muy siniestras, pero maldición es tan simple como decir mal de algo que Dios dijo bien, ¿no? Dios es bendición, Él está diciendo bien de las cosas y yo salgo de ahí, de esto cuando comienzo a decir mal de lo que Dios dijo bien. Y yo ya empiezo a salirme del norte, y aunque estoy caminando hacia el norte, no estoy caminando en el perfecto norte, claro, que es Cristo, sí. ¿no? Cuando ya empiezo a hablar mal de lo que Él dijo, de lo que Él bendijo. Finalmente, vivir en la carne, mira lo que dice aquí Gálatas, dice que ustedes comenzaron en el espíritu y están terminando en la carne. Y nosotros siempre pensamos, y esto se lo dirige a hermanos de la iglesia, entonces pensamos que carnal es cualquier persona que le da rienda suelta a su deseo, a la fiesta, a la borrachera, al fumar. Y carnal también es un cristiano que no depende de la fuerza del Señor. Carnal también es aquellas personas que quieren vivir una vida, como decías tú, de estética, de apariencia, pero nada en su interior. Y eso es estar bajo maldición, no vivir en la dependencia constante del Espíritu Santo. Así que necesitamos todos los días las fuerzas sobrenaturales del Señor operando en nosotros. Amén. Amén, apóstol. Apóstol, quiero agradecerle tremendamente haberse tomado el tiempo, ¿sí?, para bendecirnos con esta enseñanza.
verdaderamente ha traído luz creo que a todos los que están del otro lado y específicamente a mi vida y a mi familia que está toda Dale acá un del otro fuerte lado abrazo a tu del esposa, a celular. tus hijos. Los quiero mucho. Mi esposa también les manda saludos. Igualmente ahí a su esposa y a sus hijos y a toda la congregación de BMF Ujú. Temuco, que queremos agradecerles a ellos también el hecho de habernoslo prestado este tiempo, porque sabemos que bueno, son una familia y cuando papá o el apóstol toma la decisión de servir al Señor, toda la familia lo está haciendo. Así que muchas gracias a la familia, muchas gracias ahí a su hijo que está detrás Ujú. de cámara por haber Gracias, mejorado el Ñejo. audio, porque sí, verdaderamente nos ha bendecido mucho el poder oír con atención. Lo bueno de esto es que queda colgado esto acá unos Mm. cuantos días para que podamos seguir aprendiendo. Gonzalo, si te parece, te mando los bosquejos. Todavía habían unos principios pero son demasiado largos y quiero que los tengas tú y si quieres los enseñas, lo que quieras. Yo te los mando por mail, ¿te parece? Me encanta, sí, genial. Bueno, Muchas gracias por la listo, generosidad, Gonzalo. A ti un abrazo. por acortarme el camino. Muchas Que estés gracias, muy bien. apóstol. Lo bendecimos y bueno, ya nos estaremos Un abrazo, comunicando con muchas usted. gracias. Que Gracias. estés bien. Chao, chao. Wow. Realmente tremendo. Espero que a vos que estás del otro lado te haya bendecido como me bendijo a mí. Gracias a toda la gente que está ahí conectada, al pastor Alexis, al apóstol, a nuestro apóstol, el padre de la casa, y bueno, a Analía, a toda la familia Casa de Paz, estés donde estés. Uruguay, Bolivia, ¿sí? Argentina, Brasil. Sí, hoy los brasileños no estuvieron mucho porque estaban en una reunión con el pastor Eduardo, sí, pero ellos seguramente verán luego esta impartición de la palabra. Ahí está saludando a nuestro apóstol, ahí está saludando a la pastora Ana. ¿Sí? En cualquier momento vamos a perder el contacto porque ya estamos pasando la hora y a veces se corta, no sé por qué, pero gracias a toda la familia Casa de Paz, se encuentre donde se encuentre. No quiero nombrar persona por persona porque no quiero olvidarme de nadie, quiero aprovechar para que nos pongamos de acuerdo para orar, ¿sí? Para que esta semilla que salió a sembrar el sembrador caiga en buena tierra y produzca al 30, al 60 y al 100 por uno, ¿sí? Padre, en esta hora quiero darte gracias por cada persona que se conectó y por cada persona que va a ver luego este mensaje de la palabra, esta enseñanza. Señor, que pueda ser de bendición para ellos como lo ha sido para nosotros. En esta hora, Señor, quiero invitar a todas las personas que no te conocen, que no te aceptaron como su Señor y Salvador en su corazón, a que puedan hacer esta oración conmigo. Señor Jesús, en esta noche yo decido confesarte en mi corazón, con mi boca, que tú eres el Señor de mi vida y que tú eres el Salvador de mi vida. Te entrego mi vida para vivir, Señor amado, tu vida. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Iglesia preciosa, te amamos. Gracias por estar del otro lado. Gracias por tomarte el tiempo y por bendecirnos. Te amamos, te amamos. Se cortó el audio, dice ahí alguien, pero bueno, los bendecimos. Chau, chau, chau.